Bien, pues buenos días a todos. Yo le agradezco a COA Internacional de manera muy especial que nos haya facilitado su plataforma para poder proyectar a través de webinars lo que es la Facultad de Odontología de la Universidad de La Salle Bajío. Le agradezco al señor Joaquín Sánchez las facilidades y el tremendo apoyo de Diana Montoya. Muchas gracias, Diana, porque tuvimos problemas técnicos. A veces ocurre, por primera vez mi computadora no quiso conectarse y tuve que cambiar de ubicación, media cuadra después de su casa, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a dar inicio con esta presentación a una serie de programas que espero nos acompañen durante los terceros viernes de cada mes a las 10 de la mañana. Esperamos ya no tener los inconvenientes del día de hoy. Bien, voy a hablar el día de hoy de un tema que, bueno, ha caracterizado a la Universidad de La Salle Bajío, a la Facultad de Odontología, que es el manejo de enfermedades sistémicas y en este caso la relación entre estas y la salud bucal. En esta diapositiva no solamente habría que agradecerle a la Salle Bajío, sino a todos los que aparecen aquí, y realmente soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, este es el logo. Soy miembro de Asociación Dental de León, el Colegio de Cirujanos Dentistas, a la que orgullosamente pertenezco, así como de Asociación Dental Mexicana, miembro del International College of Dentists, y pongo también el logo de la Náhuatl Maya porque es una universidad a la que también quiero mucho porque frecuentemente soy visitante pasivo. Así que bueno, pues vamos a dar inicio. Estamos en León, Guanajuato, este es el centro de la ciudad. Los que no los conozcan, ojalá que un día se den la vuelta por esta ciudad estamos ubicados en el centro del país, en el estado de Guanajuato, que es el estado donde da inicio la Guerra de Independencia, que por cierto recién cumplimos años. Bien, la salud bucal, como dice la diapositiva, es algo más que dientes en buen estado. Ya se ha definido que la boca pues sirve para todo lo que dice esta diapositiva, es decir, para hablar, para sonreír, para comer, para oler, contribuye a degustar, tocar, deglutir, besar, expresar, y forma parte del aspecto físico, nuestra carta de presentación. Una boca con dientes mejora la autoestima, una boca sin dientes, no solo la autoestima podría estar baja, sino que podría haber problemas de digestión si es que no se hace una rehabilitación. Y hay una enorme diferencia entre esta boca, la de arriba y la de abajo. Ambas son mujeres, ambas arriba de 60 años y con enormes diferencias en el bienestar. Ya desde el siglo VII a.C., los asirios proponían la gran influencia que puede tener la salud de la boca sobre el resto del organismo. Y en la historia de la odontología no hay que olvidar aquella teoría de la infección focal que inicia desde el siglo XVIII, en donde, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, hubo un abuso en las extracciones dentales. Llegó a haber tanta extracción, previendo la posibilidad de enfermar del corazón, que desde jovencitos muchas personas se quedaron sin dientes. A finales del siglo pasado, alrededor de 1989 y adelante, se iniciaron una serie de presentaciones y de documentos que demostraban, con trabajos de investigación y con evidencias, la asociación que hay entre enfermedades de la boca, sobre todo enfermedad periodontal, y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En un inicio esto fue tomado con escepticismo, pero es una gran realidad la estrecha relación que hay entre ambos problemas. Enfermedad periodontal pone en riesgo de enfermedades cardiovasculares, pone en riesgo de tener hijos de bajo peso al nacer, si es que la
la persona está embarazada y ponen alto riesgo a las personas que tienen una diabetes mal controlada y tener una enfermedad periodontal, porque hay una asociación que es sinérgica y que es en donde ambos trastornos, ambas enfermedades, una bucal y otra sistémica, se dañan mutuamente y empeoran las condiciones. Gracias a los avances médicos en los años recientes ha habido un tremendo avance, no solo en la terapia farmacológica y quirúrgica, sino en tecnología para el diagnóstico temprano de enfermedades. Más sumado a esto al envejecimiento de la población, en todo el mundo está habiendo un envejecimiento acelerado, no solo de los países de recursos económicos altos, sino igual ocurre en los países pobres, económicamente pobres. Y esto, pues, ambos efectos, tanto los avances en la medicina como el envejecimiento poblacional, van de la mano con un incremento de pacientes ambulatorios que viven gracias a los avances de la medicina y que deambulan y que solicitan tratamiento dental. Cada vez esto es más frecuente, así que bueno, las escuelas y facultades de odontología se han dado a la tarea de educar a los jóvenes estudiantes de odontología para que sean competentes no solo en el diagnóstico de los problemas de la boca, sino en identificar el contexto sistémico de las personas. Es decir, los problemas de la boca, caries, enfermedad periodontal, maloclusión, fluorosis, lo que sea, pues va de la mano frecuentemente con problemas de salud. Y ambas cuestiones debe haber una competencia del odontólogo moderno para diagnosticar y manejar de manera integral a estas personas. Suelo poner siempre esta diapositiva cuando hablo de enfermedades sistémicas porque ya Little Miller y colaboradores, Falas, uno de ellos, en su libro sobre manejo dental del paciente médicamente comprometido, hablan de esto, y esto es muy, muy importante. ¿Por qué deberíamos identificar a los pacientes con problemas médicos? Deberíamos hacerlo por, la viñeta número 1 lo dice, porque puede haber un gran riesgo para el paciente o para el dentista durante el tratamiento. Pongo un ejemplo breve. Riesgos para el paciente, por ejemplo, una persona que gracias a los avances quirúrgicos tenga una prótesis en una válvula del corazón. Si yo no lo identifico y si yo no le doy o no lo cubro con antibióticos suficientes para evitar que se instalen en la válvula microorganismos derivados de las manipulaciones dentales, podría el paciente perder la válvula y morir. O complicársela y desarrollar una endocarditis que pone en alto riesgo de muerte al paciente. Así como estos otros, ¿no? Por ejemplo, si yo no identifico que el paciente pueda tener epilepsia, por ejemplo, y no preveo no dirigirle la luz de manera directa, no preguntarle si está tomando sus medicamentos, podría haber una crisis en la consulta. O bien, para el propio dentista, estamos viviendo ahorita una época difícil con una pandemia que esperemos que aplane la curva, que parece ser que la meseta ya se instaló y se prevé que por lo menos para el año que entra las cosas cambien. Pues es un gran riesgo si el dentista no cubre a su equipo de trabajo, no se protege él, pues podría enfermar de COVID. Y no solo de COVID, de un simple catarro, o de un herpes labial, o de algo, ¿verdad? De alguna enfermedad sistémica. O si no identifica, por ejemplo, a un paciente con enfermedades psiquiátricas, podría ser esquizofrenia, por ejemplo. Podría haber gran riesgo para el personal ante un desequilibrio importante del paciente. La segunda viñeta nos habla de los riesgos de interacciones farmacológicas nocivas. Es siempre muy importante que en el expediente clínico que tengamos
que elaboremos de nuestros pacientes, de todos, no solo se registre cuáles son las enfermedades, sino cómo se controla desde el punto de vista farmacológico. Porque es un hecho que hay un gran listado de reacciones secundarias que pudieran impactar a la boca o que pudieran impactar al manejo odontológico del paciente. Un ejemplo sencillo, una persona que tome todos los días aspirina, pues está en riesgo de que las plaquetas no funcionen bien y ante un evento quirúrgico menor podría haber un sangrado importante. Y así como ese, muchos. Hay todo un listado de reacciones farmacológicas que son efectos no deseados o no esperados y que si mezclamos 2 medicamentos o 3 medicamentos o 4 medicamentos, podría poner un ejemplo, alguien con hipertensión que reciba un diurético y que reciba un beta bloqueador y que además tenga depresión, que reciba un antidepresivo, y que además tenga, por ejemplo, diabetes mellitus, que reciba un hipoglucemiante, y que además tenga artritis reumatoide, podría agregarle. Con el envejecimiento de la población, cada vez vamos a ver pacientes de este tipo, complicados en el manejo, y debemos estar preparados para ello. Así que a mayor número de medicamentos, mayores posibilidades de reacciones secundarias indeseadas, no digo que no esperadas, porque si buscamos la interacción que pueda haber, por ejemplo, entre un beta bloqueador, un paciente, por ejemplo, que sea hipertenso y que reciba un beta bloqueador, y que si yo no lo identifico como usuario de este medicamento y le aplico un anestésico local con epinefrina, podría haber una súbita elevación de la presión y arritmia que pone al equipo de trabajo en alerta para el manejo del paciente. Entonces, todos estos riesgos se pueden evitar o se pueden anticipar si sabemos quién es el paciente y qué medicamentos toma. En la tercera viñeta de esta misma diapositiva habla de que algunos procedimientos operatorios los tenemos que modificar ante situaciones o enfermedades sistémicas específicas. El ejemplo típico, una mujer embarazada en el 8º mes. En el 8º mes y ya desde el 7º mes es difícil tenerla acostada. Prácticamente es un gran riesgo de que si la acuesto en el sillón dental, si la tengo totalmente reclinada en posición horizontal, podría el feto impactar sobre la vena cava inferior, el retorno venoso, y la paciente perder la conciencia estando acostada. Entonces, en ellas voy a tener que modificar la posición en la que yo trabajo. Podría tener que pararme en ese paciente en específico para trabajar y realizar algún procedimiento. Algún otro ejemplo de esto mismo podría ser, por ejemplo, un paciente con epilepsia, un adulto con epilepsia. Generalmente un adulto con epilepsia suele ser un individuo de difícil control. En la mayor parte de los casos, los jóvenes con epilepsia pasan la adolescencia y suele haber un control importante. Si no se logra, llegarán a ser adultos con problemas de difícil control. Así que si yo identifico un adulto así, pues no voy a procurar, si voy a hacer una rehabilitación, no voy a colocar coronas, hacer un procedimiento que probablemente no sea de porcelana, ¿verdad? Preferiría coronas con caras sucursales metálicas para evitar las fracturas. Razón importante también para identificar a los pacientes con problemas médicos es la protección legal. Estamos viviendo una época donde cada vez hay más normativas y una de las normas nos dice que tenemos que hacer expedientes y que los expedientes los debemos conservar 5 años y que la historia clínica es fundamental, los consentimientos bajo información, que son necesarios que el paciente se entere de las posibilidades de plan de tratamiento. Sin embargo, no hay que hacerlo por temor. Creo que hacerlo por calidad en la atención es mucho mejor, tiene un sentido mucho mejor que pensar en que me van a castigar o voy a tener problemas legales. Y que por esta razón también es importante que toda actividad que llevemos a cabo sea registrada. Desde qué tipo de anestésico pusiste, cuántos anestésicos, qué le hiciste, etc. Las enfermedades bucales, y me voy a ir a la última,
Las enfermedades bucales a veces derivan de enfermedades sistémicas. Tenemos ejemplos donde enfermedades de la piel suelen manifestarse también en la boca, como por ejemplo el líquen plano, péntigo, pentigoide, o trastornos que podrían aparecer como resultado de un problema sistémico, como podrían ser las manifestaciones de hiperparatiroidismo, o podría ser, por ejemplo, el desarrollo acelerado de enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal no deriva de la diabetes, ¿verdad? Pero ambas enfermedades empeoran una a otra si es que no está controlado ninguna de las dos. Razones de más, muy importante, es tener buenas relaciones con el médico. Estamos también viviendo una época de mayor apertura, donde los derechos de los pacientes son fundamentales y donde es importante tener la posibilidad de tener acceso a la historia médica del paciente. Y ya pasó la época en donde decíamos, pues le voy a pedir permiso al doctor para hacer una extracción. No se trata de pedir permisos, se trata de actuar con responsabilidad. La responsabilidad y la toma de decisiones en la consulta dental es nuestra, no es la del doctor. Al doctor lo vamos a consultar para de manera conjunta tomar decisiones sobre el paciente, sobre, por ejemplo, el mejor momento para hacer una extracción o un procedimiento dental, para saber cuál es la condición exacta del paciente, para que me informe de qué medicamentos toma, porque hay pacientes que no saben qué medicamentos están tomando, pero no vamos a supeditar nuestra acción al permiso del doctor. Vamos a interactuar con ellos y a solicitar que nos auxilien en la toma de decisiones, pero la responsabilidad sigue siendo y debe ser nuestra. Y por último, la última viñeta que se refiere a establecer buenas relaciones con el paciente. Si uno le pregunta al paciente y se interesa por la salud de las personas, vamos a ganar pacientes siempre. Las buenas relaciones se van a establecer porque generalmente uno, cuando es uno paciente, uno espera que te escuchen, que se enteren de quién eres, de cuál es tu entorno, de cuál es tu condición sistémica, y agradeces que tomen en cuenta estas condiciones. Así que gran parte del éxito de tratamiento de muchos dentistas es el preguntarle, el interesarse y el tomar de manera responsable, tomar la información de los padecimientos médicos del paciente. Hay una relación, por lo tanto, muy estrecha entre las enfermedades generales y la cavidad bucal. Y aquí en las siguientes diapositivas voy a poner solamente algunos ejemplos, no me voy a dedicar de plano a hablar de ellos, pero sí para llamar la atención de todos ustedes sobre las relaciones que existen. En la primera columna, la columna verde, están los grupos de problemas metabólicos y nutricionales, por ejemplo, es la primera. Y ejemplos del lado derecho, en la columna gris, por ejemplo, pues indudablemente diabetes mellitus, indudablemente que si hay desnutrición y avitaminosis se manifiesta en la boca, indudablemente si hay enfermedad de Addison, que es un trastorno donde la corteza suprarrenal se atrofia, va a haber manifestaciones de pigmentación en la boca, indudablemente en el embarazo. Y así tenemos un listado, por ejemplo, de las inmunológicas. Las alergias podrían manifestarse en la boca, por supuesto. Las estomatitis de contacto igual. Líquen plano, péndigo, pentigoide, eritema multiforme son trastornos de origen inmunológico que son sistémicos y que se van a manifestar en la cavidad bucal. Las enfermedades del corazón no se manifiestan en la boca de manera directa, lo hacen a través de fármacos. Es decir, acá hay unos ejemplos. El crecimiento de las encías, una hiperplasia gingival es esperada si mi paciente que tiene hipertensión o que tiene insuficiencia cardíaca o arritmia consume bloqueadores de los canales de calcio. Todos los bloqueadores de los canales de calcio es de esperarse que puedan crecer las encías. Y nosotros, como dentistas, debemos estar al pendiente para referir al periodoncista y evitar no solo manifestaciones
poco estéticas del crecimiento de las encías, sino la posibilidad de una buena higiene bucal. Las reacciones liquenoides también podrían presentarse por medicamentos consumidos, como podrían ser diuréticos o como podrían ser inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, captopril y otros derivados. La falta de saliva es otra manifestación de los fármacos empleados para trastornos cardiovasculares. Y así tenemos todos estos, son ejemplos, enfermedades genéticas como las hemofilias, como el síndrome de Peutz-Jeghers, que si lo recuerdan, son manifestaciones de máculas de color café alrededor de los labios, en la periferia de las cavidades de las fosas nasales, donde a través de esa distribución uno puede anticipar que el paciente podría tener esto, que se acompaña con poliposis intestinal y tendencia a neoplasias y obstrucción intestinal. Entonces, pues, es importante. Las enfermedades hepáticas, tanto hepatitis como cirrosis, se manifestarán en la boca, pues con un color diferente. Si se trata de hepatitis o cirrosis, una tendencia al sangrado, que también es importante, a las infecciones. Y así, no me voy a detener gran cosa, creo que todo el mundo lo puede leer. Voy a tener, por ejemplo, neoplasias, linfomas, leucemias, o el tratamiento de cáncer puede repercutir en la boca. Por supuesto que lo puede hacer. La insuficiencia renal crónica, y bueno, todo lo que está listado aquí, tiene que ver con la cavidad bucal. Así que puede haber una asociación entre las enfermedades sistémicas y la boca, que podría ser sinérgica, es decir, una se suma a la otra y esto se acrecienta el efecto. Y esto podría ser en una sola dirección o podría ser bidireccional. La enfermedad sistémica, pongo el ejemplo, diabetes mellitus mal controlada, va a impactar sobre una gingivitis y una periodontitis ya establecida, no la va a originar, la va a impactar y va a acrecentar el problema. Al revés, la enfermedad bucal podría impactar sobre la enfermedad sistémica, pues también podría ocurrir. Por ejemplo, el que aparezcan ataques de estomatitis aftosa recurrente puede afectar la capacidad de nutrición de la persona, si es que esto ocurre de manera muy frecuente. Hay gente que se ve afectada prácticamente sin pausa durante todo el tiempo, salen de una estomatitis y aparece otra estomatitis aftosa recurrente y esto impacta y puede generar enfermedad por desnutrición. Y la asociación sinérgica, el ejemplo típico es diabetes y enfermedad periodontal, ambas nocivas una sobre la otra. En esta asociación ambas son catabólicas, ambas pueden generar daño y mayor impacto si es que no hay control. Una enfermedad periodontal dificulta el control de la glicemia y una diabetes mal controlada favorece la presencia impacta por los elementos inflamatorios que se liberan, una mayor destrucción periodontal. Es de todo sabido que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo para partos prematuros, es un hecho. Y niños de bajo peso al nacer, lo que pone en desventaja a la criatura con la posibilidad de nacer con inmadurez de diversos órganos y sistemas, el sistema respiratorio, y pues es un arranque disparejo en la vida, ¿verdad? Pues a mayor porcentaje de destrucción ósea por enfermedad periodontal, es mayor la incidencia de angina de pecho, infarto al miocardio. Y esto deberíamos nosotros como dentistas tenerlo muy claro. La enfermedad periodontal va a poner a mi paciente en riesgo y debo controlarla. A mayor destrucción periodontal, mayor riesgo de problemas coronarios.
Dentro de las enfermedades bucales, ahora es una nueva forma de ver esta situación. Dentro de las enfermedades bucales tenemos aquellas que son manifestaciones de enfermedades sistémicas, ahorita vamos a ver ejemplos, aquellas que derivan del estado físico del paciente enfermo y aquellas que derivan del tratamiento. Y vamos a ver algunos ejemplos. Este es una paciente que llega a la Universidad de La Salle hace algunos años porque tenía este agrandamiento que separaba los dientes, que generaba áreas el epitelio era tan delgado que se generaban áreas de explosión de fibrina y de ulceración. Y vean el estado periodontal muy malo, pero a la hora de uno pensaría, bueno, podría ser un granuloma de células gigantes que está desplazando dientes, pero a la hora de hacer, a la hora de hacer la evaluación completa, había lesiones también en la mandíbula, había 3 grandes lesiones, lo que cambia totalmente el panorama del diagnóstico para evaluar la posibilidad de que pudiéramos enfrentar un hiperparatiroidismo. Se le hicieron pruebas de laboratorio y resultó que ese era el problema. Es una manifestación de un problema sistémico. Otras entidades derivan del estado físico del paciente. Es decir, un paciente que sufra una infección por Candida albicans aguda pseudomembranosa, habría que preguntarnos qué hay detrás. Y podría haber inmunosupresión, es decir, podría haber, por ejemplo, SIDA, leucemias y linfomas, un tratamiento con inmunosupresores que condicione la aparición de esta infección aguda pseudomembranosa, que es causada por un hongo que es habitante normal en la cavidad bucal, pero que bajo esas condiciones de inmunosupresión genera o dispara este trastorno. En la inmunosupresión no solamente habrá este trastorno, puede haber papilomas, puede haber, por ejemplo, leucoplasia pilosa en la gente que tiene estos trastornos. Incluyo también, por ejemplo, pacientes que han sido trasplantados de alguno de los órganos, frecuentemente el riñón, y que en donde puede haber también leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, lesiones herpéticas, etcétera. Todo esto es el resultado de problemas de inmunosupresión. También hay lesiones que también derivadas del estado físico, por ejemplo, la desnutrición. Una desnutrición puede generar la lengua lisa, la famosa glositis de Hunter, donde todas las papilas desaparecen. Esta diapositiva la vemos media rayada porque era originalmente de las diapositivas tomadas hace algunos años, que luego la convertimos a diapositiva digital, por eso sería así. Queilitis angulares. Habrá problemas psiquiátricos donde el paciente se autolesiona y puede haber lesiones en la cavidad bucal por la misma razón, automordeduras y úlceras traumáticas. Otras lesiones van a derivar del tratamiento, y aquí tenemos 2 buenos ejemplos. Uno donde el paciente recibe bloqueadores de los canales de calcio por hipertensión, es decir, nifedipina, y vean el crecimiento gingival tan grande y tan marcado que desaparece donde ya no hay encía, donde no hay dientes, ¿verdad? Que es similar al producido por la fenitoína. Con la fenitoína también vamos a ver esto. O reacciones liquenoides como esta, donde lesión única, el paciente ni cuenta se había dado que la tenía, y que deriva del uso de medicamentos antihipertensivos. Entonces, dentro de las lesiones secundarias puede haber frecuentemente, y esto es bien común, la falta de saliva, que conlleva, va de la mano con la litosis, el agrandamiento gingival que ya vimos, puede haber reacciones de alergia, puede haber eritema multiforme disparado por medicamentos, penicilina o sulfas, o lesiones parecidas a pénfigo,
estas reacciones glicanoides que mostré, y mucositis, úlceras aftosas, o reacciones fijas a drogas, donde en un solo sitio se manifiesta la enfermedad. Sí, seguimos con un listado de problemas que derivan del tratamiento. Por ejemplo, si el paciente consume terapia anticoagulante, como esta persona mayor que está recibiendo una terapia anticoagulante, y vean el hematoma que podemos encontrar, o infecciones por cándida albicans que derivan del uso de broncodilatadores empleados con esteroides, donde empieza a haber el desarrollo en el sitio del disparo del medicamento, de cambios que indican que inicia una infección por cándida albicans. No son raras las alteraciones del gusto, las reacciones similares al lupus eritematoso, las pigmentaciones. A veces hay neuropatías que no entendemos cuál es la razón, y frecuentemente podríamos encontrar la causa en los medicamentos, o movimientos faciales involuntarios, etc. Y bueno, una mucositis por radiación, una persona que sea radiada de cabeza y cuello por cáncer en cabeza y cuello, no es de esperarse que en los siguientes días aparezca una mucositis por radiación. Y he dicho que la hiposalivación es muy común en el consumo de medicamentos. Hay un gran listado de medicamentos que la causan, y entre más medicamentos que produzcan este efecto se consuman, más problemas de caries y enfermedad periodontal y problemas de adaptación a las prótesis. ¿Por qué? Pues porque la saliva contiene enzimas que nos defienden, porque la saliva ante cambios de este tipo tiende a tener una acidez mayor, porque se modifican las cantidades de mucina y de agua en la saliva, hay poca saliva, y esto se incrementa la retención de microorganismos y una mayor tendencia a estas enfermedades, pero también va de la mano a una mayor tendencia a problemas infecciosos, a trastornos en el gusto, la disgeusia, a adelgazamiento de la mucosa. La mucosa necesita estar hidratada, es un tejido que requiere hidratación, y si está seca, pues se va a lesionar más fácilmente. Sobre todo, por ejemplo, con el uso de rehabilitaciones en base a mucosoportadas, pues podría haber daño en los tejidos y molestia y disconfort. Y la propia serostomía, aquí habría que distinguir entre hiposalivación como una disminución en la producción de saliva, y la serostomía como esa percepción que tiene el paciente de que tiene poca saliva. A veces ocurre que tienen saliva y tienen serostomía, es decir, que ellos perciben como que hay poca saliva. Bien, moviéndonos hacia otros aspectos de esta charla, en el año 2018, INEGI publicó las causas de mortalidad en México, con las enfermedades del corazón ocupando la número 1. En general, en Latinoamérica podría reflejarse esta información muy similar. Los países de primer mundo económicamente pudientes ya no tienen a las enfermedades del corazón como la causa número 1 de muerte, sino que el cáncer ocupa el lugar número 1, porque han brincado, han superado este tipo de trastornos. Después de enfermedades del corazón, una muy importante es diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado, las agresiones. Si hiciéramos ahorita una gráfica igual, indudablemente que el COVID-19 ocuparía un lugar bien importante, un lugar número 1 prácticamente, y ahorita en México las cifras se han incrementado de manera espectacular y esperamos que estemos llegando al final del túnel. A partir de que en México se empezaron a diseñar y a llevar a cabo, implementar las encuestas nacionales de salud, empezaron a aparecer datos que son muy importantes. Es de felicitar a la Secretaría de Salud este esfuerzo que hace, cada 6 años hace su encuesta nacional de salud, porque nos da una idea del panorama epidemiológico en nuestro país. Ya no nada más decimos las enfermedades, la enfermedad número 1 puede ser tal o puede ser tal, sino que ya con evidencias se puede ver que hay diferencias por estados. No es lo mismo el norte de México que el sur de México. Qué curioso, ¿verdad? Como
el poema de Benedetti de que el sur también existe. El sur siempre es más pobre, pero más cálido, ¿no? El norte más pujante, más rico. Pero en fin, bueno, no me meto ya en discursos filosóficos y de este tipo, bueno, son económicos. Pero ya desde entonces, esa encuesta nacional de salud marcaba las enfermedades respiratorias agudas como las causas de consulta médica más importantes, seguidas de diabetes, de enfermedades gastrointestinales, de lesiones, de enfermedades urológicas y respiratorias crónicas, etc. Todo lo que dice esta diapositiva. Y la diabetes ocupando en nuestro país, en México y en gran parte del mundo, un lugar bien importante. Esta diapositiva, facilitada por la doctora Rodríguez Villalobos, que se dedica a investigar sobre diabetes en México. Ella es una oftalmóloga muy reconocida aquí en Guanajuato y en mi país. Se ve esta sombra obesa que tiene, como dice el chiste, la muerte por dentro, porque podemos ver las manos que son esqueléticas y los pies, con un bastón de caramelo en la mano y aplastando a nuestro país. Así estamos. Y así no me voy a meter en hablar de problemas políticos, pero una vez que pase el COVID, habría que ver cuáles son los restos del naufragio en relación al resto de las enfermedades. Estas cifras son tomadas de la Federación Internacional de Diabetes, donde nos muestran que esta enfermedad en el año 2015 afectaba de manera bien importante a estos países. China, la India, Estados Unidos, Brasil, como tienen poblaciones muy grandes, pues son las más afectadas. México ocupando un deshonroso sexto lugar, donde se pensaba que había alrededor de 11 millones y medio de personas que se sabían con diabetes. Porque una cosa es los que saben que tienen diabetes y otros los que ignoran y andan por la vida circulando. Se calcula que si esto no se detiene, no sé qué va a ocurrir con la pandemia, y les digo que los siguientes años va a haber observaciones y resultados que podrán ser de mucho interés. Para el año 2040, que es decir, en 18 años, México va a avanzar un número. Vamos a ocupar un quinto lugar con más de 20 millones de pacientes con diabetes mellitus. China va a incrementar, pero no va a dobletear. México casi dobla, China no. La India medio también casi dobletea. Estados Unidos no lo hace, pero por la gran cantidad que tiene, pues se mantiene en ese lugar. Brasil tampoco, pero bueno, el porcentaje va a ser importante. De la encuesta nacional de salud de medio camino 2016, que es esta, la última, y comparándola con la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2006 y con el año 2012, podemos ver en azul, estamos hablando del tema de diabetes, los hombres, en marrón mujeres y en verde el total. Para el año 2006 había 7.2, el 7.2% de la población tenía diabetes, las mujeres más. Para el año 2012 esto se incrementa a un 9.2. Para el año 2016, esa encuesta medio camino, ya se habla de 9.4, con un incremento bien importante en las mujeres en el tema de diabetes mellitus. Esta diapositiva también ya antigua, pero que a mí se me hace de mucho interés porque refleja nuestra realidad como país. De la encuesta nacional de nutrición, tomada directamente de ahí, es permitido siempre y cuando hagamos la referencia. Ellos hablaban ya en el año 2012 que había 6.4 millones de adultos que se saben con diabetes, el 25% solamente bajo control metabólico. Fíjense, el 25%, ¿y el resto qué? El resto, si no se cuida, va a morir a corto plazo. Y suena muy mal, porque las complicaciones van a aparecer a partir del año 8, 9, 10, empezarán las complicaciones. Hablando de hipertensión, que es otra de las enfermedades importantes, en verde vienen los hallazgos de la encuesta y en azul el diagnóstico médico previo.
Es decir, al preguntarle si usted es hipertenso por grupos de edad, vean cómo se distribuye la hipertensión, donde el pico mayor está alrededor de los 70 años, pero un crecimiento importantísimo a partir de los 40. Estas personas se sabían hipertensas, pero gracias a la encuesta se descubre que otro grupo importante también tenía hipertensión. Fueron hallazgos de la encuesta. Y para ese 2012 se hablaba de que había 22 millones de adultos mexicanos hipertensos y solamente 5.7 bajo control. Y decimos, bueno, ¿dónde está todo? ¿Por qué no se logra? Sobre todo en hipertensión, que no es tan complicado el que se logre un buen control. No me voy a detener a hablar de las razones por las que no pudiera haber, pero entre otras muchas es la educación, entre otras muchas es el acceso a los servicios de salud. Y estas son información propia de la propia Universidad de La Salle Bajío. Hace ya muchos años, en los 90, salió publicado este trabajo donde se veía por grupos de edad. La primera columna es de 20 al 49, 50 a 69, la que está en amarillo, y más de 70. Y me voy a referir, por ejemplo, a las enfermedades vasculares, donde la gente joven, pues el 11.16 decía ser hipertenso, contra el 26.31 de la gente entre 50 y 69 años, y contra el 27.77% en mayores de 70. Si hablamos solamente de hipertensión, para el promedio en general eran 7.4%, se sabían hipertensos, pero cuando veíamos a grupos de 70 años o entre 60 y 70 años, se incrementaba esto a 18%. Lo mismo ocurría con la diabetes, miren, 4.92 en los de 20 a 49, 17% entre 50 y 69 y 22% en mayores de 70. A donde voy con todo esto es que la edad va a jugar un papel importante en el desarrollo de estos problemas. En el año 2008, y yo estoy haciendo y tomando estadísticas que pueden ser antiguas, pero que son un reflejo de lo que se hace en la Facultad de Odontología, se hace un registro prácticamente de todos los pacientes. Esta información es de pacientes mayores de 15 años. Hay información que es propia de menores de 15 años, pero esta está hecha solamente entre gente mayor de 15 años y en adelante. Se hizo un corte cuando llevábamos 23,000 pacientes, la gran mayoría mujeres. Ocurre que casi siempre en los consultorios dentales las mujeres son las encargadas de la salud de la familia y probablemente por eso sea esto. Los hombres casi siempre están trabajando, las mujeres también trabajamos, pero ellos casi. No me meto en líos feministas tampoco, a lo mejor digo y soy objetiva. Este es el grupo que se estudió, y los pacientes con antecedentes personales patológicos que impactaban a la odontología, los vemos aquí. Aquí es en general las mujeres con una prevalencia mayor por cuestiones ginecológicas, por partos, por cesáreas y demás, y los hombres con una cantidad menor. Y los resultados, voy a mostrar solamente algunas tablas, son en la primera columna es el orden de presentación de los grandes grupos de antecedentes. Los inmunológicos ocuparon un lugar número 1 con un 22% de gente que dice tener algún problema inmunológico. El más importante es alergia a la penicilina. Dentro de los digestivos, la gastritis. Dentro de los cardiovasculares, la hipertensión es la reina. Dentro de los respiratorios, la amigdalitis. Aunque estas estadísticas van a cambiar, les digo ahora que tengamos en la consulta más gente que ha sido tratada de COVID. Dentro de los infecciosos, pues hepatitis, todo esto es un listado tiene un asterisco para marcar todo aquello que tiene repercusión odontológica, pues prácticamente casi toda, donde vemos que pues son enfermedades que debiéramos dominar en su manejo como dentista.
Aquí también vemos en un corte que se hizo en 26,000 pacientes entre el 82 y el 2003. Estas son las enfermedades. Todas debiéramos nosotros saber cómo atender al paciente que tuvo hepatitis, al que tiene diabetes, al que es alérgico a la penicilina, etc. Y las diferencias por género, porque a veces hay, por ejemplo, la gastritis en nuestra facultad fue mayor en las mujeres, la anemia ferropénica mayor en las mujeres, probablemente por el embarazo y la menstruación, la hipertensión arterial mayor en las mujeres. Sin embargo, el impacto del ser hipertenso es mayor en los hombres que en las mujeres, esto es un hecho. Y prácticamente casi todas, con excepción de amigdalitis de repetición, con excepción de hepatitis, prácticamente casi todas las enfermedades fueron más frecuentes en las mujeres. Y no porque sea el grupo que más va al consultorio, sino que hizo el impacto real de esto y las mujeres se ven más afectadas. Una diapositiva que me gusta mucho presentar cada que puedo, porque yo en el momento en que en los años 89, por ahí, en los países nórdicos, se hace la primera referencia a la asociación entre enfermedad periodontal y la asociación con la boca. Yo era muy escéptica, decía, no, como que no creo que la haya. Y nos pusimos a hacer un estudio retrospectivo con el doctor José Luis Castellanos en más de 2,000 pacientes. Revisamos expedientes de más de 2,000 pacientes buscando una asociación entre periodontitis inicial, que es en azul, periodontitis avanzada, que es en amarillo, y edentulismo. Y estos fueron los resultados que para mí me callaron la boca, me dejaron con la boca abierta, donde podemos ver que la gente sana suele no tener problemas periodontales. Vean el edentulismo, que es bien raro, o sea, prácticamente un 2% en gente sana, contrastando con un 10% de gente con hipertensión, con un 21% en gente con diabetes y con artritis reumatoide. Y vean la similitud de los datos entre diabetes mellitus y artritis reumatoide. También es sorprendente, bien parecidas las gráficas. La enfermedad periodontal impactó mucho mayormente a la gente con diabetes y artritis que a la gente con enfermedad con hipertensión. Y si sumamos periodontitis inicial y periodontitis avanzada, pues el porcentaje se incrementa absolutamente mucho, porque esto sería alrededor de un 21 y un 26, estamos hablando del 47% con enfermedad periodontal. Súmenle el edentulismo, que ya viene siendo la consecuencia, casi siempre por enfermedad periodontal. Entonces esto es impactante. Y a donde voy es a destacar el hecho de que nosotros como odontólogos debemos creer y transmitir que la salud bucal va de la mano de la salud de la persona. Y que los pacientes con enfermedades sistémicas debiéramos verlos en el consultorio con mayor frecuencia para devolverles la salud bucal. Que la salud bucal va a impactar frecuentemente sobre el desarrollo y la evolución de muchas de las enfermedades sistémicas, sobre todo diabetes mellitus. Ahora bien, toda esta charla pues debe tener algo que que nos mueva, ¿verdad? ¿Qué hago? Mi paciente dice estar enfermo de lo que quiere. Pues viene el momento de decidir. Hay que decidir si la enfermedad que me está diciendo mi paciente es importante o no para el plan de tratamiento. Puedo poner un ejemplo. Pues que tiene ¿qué será? Que tuvo una fractura del pie hace 5 años, ya me impacta. Pues que le hicieron una cesárea hace una semana, pues claro que impacta, porque difícilmente va a venir conmigo los siguientes días. O que tiene depresión, impacta, por supuesto que impacta. Entonces, eso es la gran pregunta ante una historia clínica elaborada. Hay que decidir, ¿impacta o no? Porque lo siguiente me va a obligar a decidir dónde voy a atender al paciente.
Esta es la gran decisión. No es lo mismo atender a un paciente que recientemente tuvo un infarto al miocardio, si lo tuvo hace 3 semanas y tiene un problema que amerita que lo atendamos, no te lo vas a llevar al consultorio, te lo vas a llevar al hospital. Y cuando digo al hospital no me refiero a la consulta externa, me refiero al entorno del ambiente hospitalario quirúrgico, ¿verdad? Donde esté el médico contigo, etc. Esta gran decisión no la podemos hablar. Si somos objetivos y decidimos que tiene que ir al hospital, pues tendrá que ser en el hospital. Sería enorme riesgo atender al paciente en el consultorio cuando tú has decidido que es para un medio hospitalario. Y bueno, ¿qué otra gran decisión? El cómo voy a llevar a cabo el plan de tratamiento y su ejecución. Si tengo una paciente en el 8º mes que viene a verme, le puedo encontrar muchos problemas bucales, el diagnóstico puede ser extenso y el plan de tratamiento también. Sin embargo, la ejecución se va a complicar y voy a tener que posponer muchas cosas hasta que ella tenga su criatura, nazca el niño, se adapte a vivir en casa con el nuevo miembro de la familia y pueda venir con nosotros. Igual, por ejemplo, si tienes un paciente con cáncer, pues planear el plan de tratamiento y su ejecución va a depender de muchas cosas. Una de ellas es el pronóstico de vida de la persona. Otra de ellas sería el esperar a que pase el manejo oncológico y esperar el mejor momento para hacerlo. Si se trata de una urgencia, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría yo que decidir, ¿lo puedo hacer en la consulta o me lo tengo que llevar al hospital? Y la última gran decisión es el programa de mantenimiento. Cuando lo des de alta, ¿con qué frecuencia lo vas a atender? Paciente con diabetes mellitus y enfermedad periodontal, la visita al consultorio para programar limpiezas o raspados realizados de control tendrían que ser con una frecuencia mucho mayor que para un paciente sano. Después de toda esta charla, ¿debo o no debo tratar a pacientes con enfermedades sistémicas? Pues creo que todos tenemos la respuesta. Claro que debemos. Porque cada vez, cuando uno es joven y empieza con pacientes jóvenes, los pacientes van envejeciendo con uno, pero va a llegar el momento en que tengas 2,000 pacientes, 1,000 pacientes en cartera, y que muchos de ellos sean mayores de edad, con enfermedades bajo control. No podría yo decir, ay, no, yo no atiendo, yo pura gente sana. No se puede, no se puede. Tenemos que prepararnos desde la formación de recursos humanos en las escuelas y facultades, hasta si no te tocó una fuerte educación al respecto, pues la educación continua nos va a ayudar. Todo esto, pues, ya lo hemos discutido, hay antecedentes personales patológicos que repercuten de manera física como que el embarazo, insisto, y física como que alguien que tenga un problema de columna, por ejemplo. Repercusión emotiva, hay gente que es extremadamente nerviosa, o gente que está en riesgo de crisis adrenal, donde el estrés juega un papel importante, y donde debemos tomar medidas que compensen y eviten una crisis adrenal. Un trastorno psicológico desfavorable, bajarle el estrés al paciente. A veces lo logramos a través del trato, con platicar, con despejar dudas. A veces es necesario prescribir ansiolíticos. Habría que recordar que hay enfermedades que causan por la postura del sillón o por las grandes manipulaciones que necesitamos. Alguien que requiera, una gente mayor que requiera tratamiento periodontal, tratamiento de endo. O sea, muchas manipulaciones, habría que ver cómo se va gestionando el plan de tratamiento para evitar agotar al paciente o sumarle una carga importante de estrés. La duración y el horario de las citas es importante también. No se trata de hacerle poquito y citarlo mucho. Se trata de hacerlo lo que le tengas que hacer bajo condiciones que sean de seguridad para el paciente.
Habrá enfermedades sistémicas que obliguen a seleccionar un material dental distinto. Ya puse el ejemplo de un adulto con epilepsia no controlada, donde pues, a lo mejor seleccionas unas coronas con metal y nadie te va a juzgar ni te va a decir, ay, son de metal. Si es necesario hacerlo, se tendrá que hacer. De lo contrario, fracturas y fracturas de coronas que van a generar muchos problemas para el paciente. Pensar, ya hemos hablado, que puede haber interacciones medicamentosas nocivas, que habrá pacientes con trastornos sistémicos o con fármacos que ponen en riesgo de hemorragia y que puede haber durante manipulaciones quirúrgicas, a veces menores, un gran sangrado, o complicaciones de cicatrización o resultados periodontales impredecibles. Por ejemplo, una persona con diabetes mellitus mal controlada, no podríamos predecir dónde le va a quedar la encía después de un procedimiento quirúrgico que busca estética, si es que no está controlado. Y habrá repercusiones que impliquen el riesgo de contagio para el personal. Insisto, COVID es uno de ellos, pero un simple catarro es un problema que te saca de trabajar y te mete en problemas económicos y de funcionamiento. Y en general para los pacientes y en general también hasta para la familia. ¿Cómo identifico los antecedentes? No hay de otra, pues es interrogando, ¿verdad? Elaborando la historia clínica que es mandatoria en todo paciente. No podemos iniciar nada si no tenemos una historia clínica. Hay que entrevistar al paciente. En la Facultad de Odontología de la Salle Bajío utilizamos un cuestionario de salud que se aplica, que el paciente palomea y los puntos positivos son retomados en una entrevista, que es el método combinado, para después armar nuestra historia clínica. Seguimos el método de diagnóstico, que es fundamental, es este interrogatorio, después la evaluación física y los exámenes complementarios que podrían incluir, hablando de enfermedades sistémicas, la interconsulta con el médico para completar la información. En base a todo esto se obtienen los diagnósticos y de ahí van a derivar el plan de tratamiento. Le enviamos un cuestionario de salud que interroga sobre todo esto, que es lo que nos interesa a nosotros como odontólogos. Este es el cuestionario, estas son las preguntas, no me voy a detener en ellas. Los cuestionarios de salud no tienen que ser extensos. Ya no tienes que hacerle 20,000 preguntas. Pregunta y de la pregunta ahora sí que agarras hilo tomas el hilo para agarrar la madeja. De ahí van a derivar, del estar interrogando al paciente, vas a tomarlo. Aunque hay preguntas clave, miren, por ejemplo, voy a adelantarme un poquito. Por ejemplo, ya casi llevo, por ejemplo, les estoy mostrando cuál es nuestro cuestionario y las preguntas. Por ejemplo, la pregunta 23. ¿Está usted en buenas condiciones de salud? Hay gente que tiene 1000 problemas de salud y que contesta que sí, sí estoy bien, porque se sienten bien. Y esa es actitud. La siguiente pregunta, ¿ha visitado al médico? Pues ya no te quedas con que se ha visitado al médico en los últimos 6 meses, sino que vas a preguntar por qué, cuál fue la razón, qué le dijo el doctor. El cuestionario, voy a poner un ejemplo, no pregunta sobre el lupus eritematoso, pero aquí va a brincar el lupus, tanto en las buenas condiciones de salud, en esta pregunta 23, como la visita al médico en los últimos 6 meses, como en si has sido hospitalizado. No te quedas con sí, como respuesta es, ¿por qué? ¿Qué te dijeron? ¿Qué tenías? La pregunta 26 también es fundamental porque a partir de medicamentos, pacientes que no saben exactamente cuál es su diagnóstico, podemos inferir muchas cosas y de ahí interconsultar con el médico para saber cuál es el problema. O la 27, ¿ha tenido algún otro problema médico? Y sueltan. Pues sí, tengo, ¿qué será? Tuve COVID, por ejemplo. Las alergias, preguntar sobre alergias es bien importante y distinguir una verdadera alergia de una reacción secundaria indeseable.
La cuestión del uso de drogas recreativas también es fundamental y la posibilidad de que esté embarazada. Nuestro cuestionario de salud llega hasta aquí, pero vamos a agregar una pregunta 31 sobre ¿ha tenido COVID o estado en contacto con una persona con COVID? Y agregarlo al cuestionario que empleamos para identificar los riesgos de COVID. Y la pregunta 32, que cada vez va a cobrar más valor. ¿Ha sido usted vacunado contra COVID? Que es fundamental y es bien importante. ¿Cómo vamos a tomar decisiones en el plan de tratamiento? Pues de esta manera. Yo primero identifico con mi historia clínica el problema y me tengo que preguntar, ¿esto es importante para el plan de tratamiento? Si la respuesta es no, pues sigo, continúo. Voy a poner un ejemplo. Tuvo depresión postparto. ¿Sigue teniendo depresión? No, ya no. Ah, pues adelante, sigue. ¿Qué otra pregunta? Por ejemplo, tiene un papiloma en un dedo. ¿No se lo han quitado? No. Pero no va a impactarme, ya me voy a tocar el dedo. Acá puedo seguir con eso. Ahora bien, si ante la pregunta de ¿es significante para el plan de tratamiento? Si la respuesta es sí, tengo que caracterizar el antecedente, es decir, detallar cuál es el problema y preguntarme, para completar la información, ¿necesito consultar con el médico? ¿Necesito exámenes complementarios? Si la respuesta es no, adelante. Miren, por ejemplo, hipertensión arterial. El paciente me dice que sí, que es hipertenso. ¿Y es significativo? Sí, lo anoto bien. Inicio hace 5 años, está controlada, va al médico cada 6 meses, toma beta bloqueadores de un diurético, ¿cómo le tomas la presión y todo está bien? ¿Necesito consultar con el médico? Pues no, pues si tiene una presión normal o casi normal, no necesito. ¿Exámenes complementarios? No, ¿verdad? En cambio, si se trata de diabetes, ¿necesito exámenes complementarios? Pues si el paciente no trae unos recientes, sí los necesito, ¿verdad? Si trae unos de ayer, antier, pues ya no los necesito y continúo con todo lo demás. Si necesito consultar con el médico, voy a procurar la máxima estabilidad, voy a hablar con él para ver en qué momento puedo atender a mi paciente y continuar con esta ruta para implementar el desarrollo del plan de tratamiento. Habrá pacientes que tengan problemas múltiples, esos pacientes que tienen diabetes, hipertensión, que le dio un infarto, que tiene arritmia, que tiene depresión y que tiene artritis. Uno ve el expediente y se asusta, ¿verdad? Hay que ver cada problema de manera individual y tratar de agrupar los trastornos, identificar lo común de lo particular, consultar con quien se tenga que consultar, si es diabetes, con el endocrinólogo o con el internista, si es la presión descontrolada con el cardiólogo, etcétera, para tener una clasificación médica global y definir en el plan de tratamiento cómo voy a gestionar. Y recientemente ahora con lo de COVID, vamos a diseñar este diagrama, que bueno, lo presento pues porque todos estamos preocupados por esto. Llega a la consulta un paciente recuperado por COVID. Si es recientemente recuperado, le voy a pedir un PCR. Si es positivo, voy a posponer todo hasta que sea negativo, ¿verdad? Si la PCR es negativa, ¿qué hago? Me tengo que preguntar, ¿hubo complicaciones? Porque hay gente que cursa por COVID sin complicaciones. Pues no tiene complicaciones, adelante, hazle todo lo que le tengas que hacer. Si sí tuvo complicaciones, tendré que hablar con el médico para ver cuáles fueron, porque las hay hepáticas, renales, las hay del sistema nervioso central, las hay de depresión, cansancio, las hay de dolor intenso en el cuerpo, las hay de problemas renales, hepáticos, respiratorios. Bueno, va a depender de lo que me diga el médico. Tendré que buscar la estabilidad y decidir si sí o si no puedo. Porque sí se puede, adelante. Que no se puede, solamente urgencias en un medio hospitalario. Y
y me esperaré hasta que esto esté en mejores condiciones de salud. En todo esto ya no voy a ser reiterativa, ya lo mencioné. Hace ratito hablaba de caracterizar la enfermedad. Es importante porque hablar, por ejemplo, de diabetes no es lo mismo un diabético tipo 1 que uno 2. Ni es lo mismo un diabético tipo 2 que ha ido al hospital 10 veces, hasta hospitalizado, que uno que tiene 5 meses que le identificaron diabetes mellitus. O sea, cada persona es individual. Tiene un entorno distinto, una severidad de la enfermedad diferente, y van a incluir cosas como la edad del paciente, el sexo, los aspectos emotivos y psicológicos de cada individuo. Y al hablar de caracterización, este es el modelo que seguimos, siempre registrarlo en la historia clínica, cuál es el nombre de la enfermedad, cuándo apareció, cómo apareció, si es aguda, crónica, si recidiva, cómo ha evolucionado, qué sintomatología tiene, cómo ha respondido al tratamiento, cuál es el tratamiento, y documentar los fármacos, siempre, siempre, siempre. ¿Qué tengo que anotar del fármaco? El nombre, para qué sirve, cuál es la dosis, la vía de administración y las interacciones que pueda haber con el catálogo de productos odontológicos que prescribimos. Ya no tengo que registrar todas las interacciones, pero sí que buscar si pudiera haber interacciones con antiinflamatorios, esteroideos o no esteroideos, con antibióticos, los que quieran, con analgésicos, con antifúngicos, con relajantes musculares, con anestésicos locales, etcétera, con lo que nos toca a nosotros prescribir. Y algo que también nos va a ser de mucha utilidad, yo se los recomiendo porque esto ayuda a identificar cuál es el riesgo del paciente, es esta clasificación médica que es adaptada de la Academia Americana de Anestesiología, simplificada para el uso en la sala Bajío, en la facultad. Clasificamos como tipo 1 a todo paciente sano, o que tiene alguna enfermedad o algún trastorno, pero que no implica riesgo en el manejo. Como tipo 2, aquel que está controlado, pero no porque lo diga, sino con evidencias de laboratorio, con evidencias de haber acudido recientemente al médico. Otra cosa, porque a veces el paciente confunde ir al médico con control, pueden ir muchas veces al médico y no estar controlado. Porque en ellos podemos compensar los riesgos si es tipo 2. Tipo 3 es el mal controlado, o con enfermedades de difícil control, o cuando no se tiene toda la información. Uno no debería atender pacientes con enfermedades sistémicas si no tenemos toda la información. Y a veces, tipo 3, cuando requieres consulta con el médico. Generalmente un paciente tipo 3, cuando ya tienes toda la información o el control, pasará a ser tipo 1 o tipo 2. O bien tipo 4, y el tipo 4 es aquel que requiere que lo lleves al hospital, porque la consulta privada o el entorno de una facultad de odontología no te permite tener una respuesta rápida ante un riesgo incrementado de un paciente con alguna enfermedad sistémica. Entonces, está muy sencillo, el tipo 1 y el tipo 2 son bienvenidos todos. Al tipo 2 le tengo que diseñar alguna medida que compense. Al tipo 3 es transitorio, en lo que reúno la información y lo convierto en 1 o lo reclasifico 2 o 4, y el 4 pues es ir a dar al hospital. Los pacientes para su manejo, ¿verdad? Y los pacientes con clasificación 4 deberían ser atendidos por alguien que conozca sobre el tema. Frecuentemente el médico oral sabe sobre el tema, cirujanos maxilofaciales suelen saber sobre el tema, o algunos dentistas que siendo cirujanos dentistas se han dedicado a esto y que aceptan la responsabilidad en el manejo del paciente por conocimiento y por apoyo multidisciplinario. Así que habrá enfermos, pongo un ejemplo sencillo, hemofilia. Hemofilia implica que yo no voy a andar votando al paciente con hemofilia, pero sí buscando la colaboración de alguien que me ayude en el diseño del tratamiento del paciente.
Y bueno, para el plan de tratamiento siempre se parte de un plan de tratamiento ideal, se descarta todo aquello que pueda afectar al paciente de manera física, química o emocional, se seleccionan los materiales, la duración de las citas, el manejo con otras disciplinas odontológicas. Recordar que el plan de tratamiento deriva de un análisis de la historia clínica, del examen físico, exámenes complementarios de mis diagnósticos, a fin de cuentas, de consultar con el médico y con los especialistas, y debo considerar los aspectos psicológicos, sociales y económicos. Así que van a derivar de un listado amplio de trastornos sistémicos y bucales. Y en la jerarquía de ese plan de tratamiento debo compensar las enfermedades sistémicas antes de iniciar el tratamiento bucal. La vida va primero, antes de todo lo demás. No se vale jugar con la vida de las personas. La seguridad para el paciente es primordial. Después, en esta jerarquía, es atender todo aquello que pudiera poner en peligro la vida de la persona, como lesiones como cáncer o todas las urgencias por dolor. Una urgencia podría ser por un problema, una infección, un traumatismo, etc. Pensar en esta jerarquía que hacer actividades preventivas tienen un impacto mayor que realizar actividades curativas y rehabilitadoras, que debemos controlar los agentes etiológicos para evitar las recidivas, que debemos planear a largo plazo y que la rehabilitación debe devolver todas las funciones, las biológicas y las psicológicas. Por fases, pues la fase 1 del plan de tratamiento, yo aquí debo escribir en mi expediente qué voy a hacer con la enfermedad. Ahorita voy a poner un ejemplo. La fase 2 se refiere a todo lo que es lesiones de los maxilares, de la mucosa, etc. La fase 3 es acondicionamiento, donde hago un control de placa bacteriana, se pueden llevar a cabo actividades de prevención, se dan actividades curativas, extracciones, endodoncias, operaciones. Viene la fase 4, que es rehabilitadora, implicando no solo rehabilitación protésica, sino a veces es ortognática, a veces es rehabilitación ortodóntica o rehabilitación periodontal o quirúrgica. Y por último, igual de importante, es las citas de control y de mantenimiento. Y bueno, pues el plan de tratamiento va a incluir las expectativas de vida cuando se trata de pacientes gravemente enfermos. A veces actividades sencillas forman parte un plan de tratamiento limitado para tratar de evitarle complicaciones a los pacientes. Y siempre hay que buscar el momento, ante enfermedades crónicas sistémicas, el momento adecuado para llevar a cabo manipulaciones dentales. Siempre, esto lo recomiendo también de manera importante, ante una enfermedad, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el riesgo en el manejo para mi paciente? Segundo punto, debo entender de qué se trata. No hay que ir con ojos cerrados, hay que entender de qué se trata. Si yo entiendo cuál es la causa, cuál es la patogenia, cómo se manifiesta, qué hace el médico, no le voy a echar a perder las cosas al médico. Podré diseñar entonces mis medidas de compensación para darle seguridad en la atención a mi paciente. Ya casi para terminar, estoy terminando. Voy a poner un ejemplo de diseño de fase 1, entendiendo que la fase 1 es la sistémica. Un paciente que es femenino de 55 años, que padece hipertensión arterial desde los 38 años y que está recibiendo captopril. Lo emplea puntualmente. A los 43 años tuvo un accidente cerebrovascular, una trombosis, teniendo como secuelas la limitación del movimiento de las extremidades derechas. Desde entonces recibe terapia anticoagulante para evitar los trombos en la zona tumoral. Y frecuentemente el médico le solicita pruebas para ver encontrar un equilibrio en este anticoagulante para evitar hemorragias innecesarias y para evitar que esté poco anticoagulada y le dé una trombosis, ¿verdad?
Colesterol y triglicéridos eran muy elevados cuando tuvo ese accidente y ahora son normales. La presión arterial es de 165/90 y el pulso es 60/10. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que remitir a la paciente para que le controlen la presión arterial. Creo que esto es lo más lógico que hay en el mundo. ¿Qué más? Cada vez que venga la paciente, le tengo que tomar la presión arterial y el pulso antes de cada consulta, no ya que la tengo sentada, sino antes. Esto me va a ayudar a decidir si atiendo ese día a mi paciente o no. Y lo debo manejar con valores normales. Tengo que preguntarle al paciente si tomo sus medicamentos. ¿Qué hago si no se los tomo? Si las cifras son normales, podría seguir y recomendarle que inmediatamente llegando a su casa los tome. Si son anormales, pues pongo la cifra. Antes de procedimientos quirúrgicos, debo pedir un INR, que es un tiempo de protrombina con un ajuste, que debe ser menor a 2. Esta plática no me va a dar espacio para hablar de esto, pero estoy poniendo solamente el ejemplo de lo que debo yo anotar en el expediente. Si es mayor a 2, debo solicitarle al médico una reducción en la terapia anticoagulante, volver a pedir un INR y al tercer día después de la reducción. ¿Qué más debo hacer? Evitar interacciones medicamentosas. Voy a prescribir, en este caso, acetaminofén, si es que requiere un analgésico, por no más de 5 días, porque más de 5 días podría haber un descontrol en la presión. Voy a evitar AINES y esteroides, porque esto, el uso prolongado, me pone en riesgo al paciente de problemas cardiovasculares. ¿Qué más voy a hacer? Voy a emplear un anestésico con un vasoconstrictor adrenérgico. Aspiraré antes de inyectar, evitaré inyecciones intraligamentarias porque el ligamento periodontal está lleno de vasos sanguíneos y podría haber una entrada súbita del anestésico. Voy a evitar un hilo retractor impregnado de epinefrina. ¿Por qué con vasoconstrictor? Porque la persona está tomando captopril que no interactúa con mi medicamento. Y voy a evitar levantar bruscamente el sillón. Esto que aparece en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 viñetas, implica conocimiento de quién es mi paciente. Y esto no aplica para alguien que tome otros medicamentos y que tenga otro tipo de historia médica. Y bueno, en fin, ya terminando, los pacientes con antecedentes personales patológicos, y esta es una cita que escribió el doctor Castellanos y yo siempre se la uso y le doy su lugar en las referencias. Los pacientes deben ser aceptados en la consulta de tal. No se vale andar votando pacientes con antecedentes personales pecando por ignorancia o por considerar que son una contrariedad, porque no es ético, no es moral rechazar pacientes con estos problemas, porque cada vez más nos quedaríamos sin pacientes. Cada vez va a haber más pacientes con enfermedades sistémicas. O sea, que no sea la ignorancia, la indolencia, el temor, lo que nos diga, lo voy a enviar para otro lado. Habrá casos que tengas que referir, pero hay que ir con los ojos abiertos. Y bueno, como conclusiones, no podemos separar la salud bucal de la salud general, más de la mano. En la práctica odontológica contemporánea va a exigir de nosotros una mayor competencia en el manejo de estos pacientes y en el reconocimiento de la influencia de las enfermedades sistémicas sobre las enfermedades bucales. Y antes de ceder el micrófono, quiero invitarlos, va a haber conferencias, ya lo dije, cada mes, para la fecha del 15 de septiembre, estará el doctor Salvador Ferreta Murini, con el tema diagnóstico y tratamiento de disfunciones temporomandibulares. Él es ortodoncista y coordinador de la maestría de ortodoncia en la Universidad de La Salle Bajío. Para el 19 de noviembre, el doctor Luis Carvajal, con el tema aplicaciones de la tomografía Condin en cirugía oral y maxilofacial. Él fue coordinador del curso internacional de revalidación en odontología, sigue siendo docente de la facultad. Para el día 17 de diciembre, antes de Navidad, está el doctor Enrique Armando Lee Gómez,
con manejo odontológico del paciente hipertenso. El doctor es bien reconocido, coautor del libro de medicina y odontología, así que pues, de verdad que los invito a que lo escuchen. Y al 21 de enero el doctor Mauricio González del Castillo Silva con el tema endodoncia romántica y endodoncia actual. Esto es nada más para abrir boca porque el programa continuará el próximo año. Y yo los invito a que si leen este libro, nos hagan el honor y el favor de comprarlo y de leerlo. Todas las cosas que tratamos el día de hoy, o casi todas vienen ahí. Y pues estamos a sus órdenes. Es la Facultad de Odontología de la Universidad de La Salle Bajío, donde laboramos todos los conferencistas que vamos a presentar estos webinars. Yo le doy las gracias a COA Internacional, al señor Joaquín Sánchez, a Diana Montoya, sobre todo el día de hoy, donde los problemas técnicos nos hicieron iniciar muy tarde. Tuve que abandonar la casa y montarme mi presentación en otra computadora. Lo bueno que agradezco a mi hermana que tiene un despacho aquí cerquita de la casa y pues pude salir avante, pero sí estábamos con gran tensión. Gracias, Diana. Así que bueno, si hay preguntas o comentarios, y pues muchas gracias a ustedes, insisto, ante qué tremendo es no poder conectarse. Realmente estaba yo cayendo en pánico. Pero bueno, gracias a Diana Montoya por la paciencia y a usted por la presentación y las preguntas.